Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Pues como verán, mis videos no tienen mucha producción, espero con el tiempo tenerla un poco, pero yo lo que les quiero decir es que este canal se va a llamar Pensamiento Crítico, vamos a abordar muchos temas acerca de ciencia. Uno de mis temas favoritos es la evolución, así que se va a ser tocado muchas veces, la cosmología, la genética, la religión, la ciencia, el ateísmo, el agnosticismo, la vida, el origen de la vida. Vamos a hablar de muchas cosas que estén relacionadas con ciencia y con pensamiento crítico. ¿El pensamiento crítico qué es? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información de manera objetiva, sin prejuicios, sin preconcepciones, ¿sí? Y siempre basado en las pruebas que se tienen. Por ejemplo, el pensamiento crítico nos permite definir cuáles, por ejemplo, los patrones de, de lluvia en un área determinada. No quiere decir que el pensamiento crítico nos va a decir exactamente qué día va a llover y qué día no, sino nos puede informar acerca de las posibilidades de que llueva en una temporada o no, analizando los patrones anuales anteriores y, por ejemplo, en el caso de la actualidad, pues analizando el calentamiento global, la distribución de los bosques, la temperatura del mar, bueno, de los océanos en general, las corrientes marinas, etcétera. Ese tipo de cosas nos ayudan a definir sin prejuicios pues cuáles son nuestras habilidades para el pensamiento crítico. Bueno, primero es la capacidad de análisis, es una de las características del pensamiento crítico y bueno, pues hay que examinar las cosas, ¿sí? Tomar la información y entender qué significa, qué nos quiere dar a entender aquel que ha brindado una idea. Aquel que brindó una idea, que hizo un aporte o está intentando hacer un aporte científico, bueno, pues tiene que ser contrastado. Generalmente, para lograr el pensamiento crítico es quitarse todas las ataduras, como les decía hace rato, acerca de qué es lo que, tus ideas preconcebidas y analizar lo más objetivamente la realidad o los fenómenos naturales o los fenómenos experimentales. No podemos pensar, por ejemplo, vamos a pensar en la brujería. ¿Por qué las personas que son ateas no caen en el juego de la brujería, ¿no? Por ejemplo, a mí me han hecho cosas de ese tipo y he encontrado cosillas afuera de mi casa, afuera de mi negocio. Y bueno, pues son cosas que la gente hace por infundar miedo. Pero la realidad es que cuando tenemos un pensamiento crítico, nos damos cuenta de que hay cosas que no tienen la capacidad de afectarnos a menos de que nosotros lo permitamos. O sea, si psicológicamente nosotros dejamos abordar estas ideas, por ejemplo, de la brujería, etcétera, pues entonces nos van a afectar y van a afectar nuestro juicio. Nuestro juicio no puede ser afectado eh, por cosas externas. O sea, tiene que ser muy bien enfocado. Por supuesto, la verdad es única. Sin embargo, también la verdad depende del... Es que no estoy seguro, pero la realidad, la verdad, podría ser subjetiva. Está sujeta a a lo que piensa el observador. Un conflicto de pareja, por ejemplo. Una pareja, una persona ve la realidad de una manera y la otra la ve de otra. Y por eso empiezan a discutir y nunca terminan en un acuerdo. Eso es complicado. Por supuesto que es complicado. Bueno, eh,
La comunicación también es muy importante en el pensamiento crítico. Hallar la mejor manera de comunicar los resultados del pensamiento crítico es fundamental. La divulgación de la ciencia, por ejemplo, es fundamental para que la gente la entienda. Es curioso, la gente a la ciencia le tiene miedo. La gente le tiene miedo porque no la entiende y piensa que es mala. La ciencia no es mala y tampoco es buena, simplemente es neutral, es neutra por completo. El resultado de quien utiliza la ciencia, eso es lo que es trascendente. Creo yo que en la mayoría de los casos la ciencia ha sido utilizada de manera positiva y eso es lo que nos ha permitido el avance científico y tecnológico de los últimos 150, 200 años. Bueno, creo que la creatividad es importante en el pensamiento crítico. Pensar en nuevos descubrimientos, estar escudriñando tu mente. Tienes una idea. Por ejemplo, ahorita tenemos el asunto de la epidemia. Y bueno, seguramente los científicos están buscando la forma de hallar una cura, una vacuna, un tratamiento eficaz para evitar las muertes. Y bueno, no sé si evitar los contagios tanto, pero esa creatividad de pensar en las citoquinas, cómo funcionan y cómo podemos anular las citoquinas en aquellos pacientes que tienen una reacción inmunológica grave ante el ataque del virus. Eso, por ejemplo, ese es un ejemplo de creatividad, de estar buscando cómo decirle al sistema inmune, no debes de crear tantas citoquinas que ataquen a las células, sino ataca al virus, ¿no? Es complicado, es un caso complicado, ya alguna vez hablaremos de bioquímica, pero bueno, este es algo. La mente abierta, por ejemplo, nosotros tenemos siempre ideas, dogmas. Los dogmas son ideas inamovibles, ¿sí? La gente cree que las leyes de la física, las leyes de la naturaleza son inamovibles e incluso pues no lo son, o sea, se pueden complementar. Lo importante es que se cumplan en cualquier lugar del universo. Eso es lo importante y eso es lo que le da un margen de veracidad a lo que son las leyes. La teoría, ¿qué es una teoría? Vamos a definir rápidamente teoría. Teoría en el lenguaje coloquial significa una hipótesis. Teoría en el lenguaje científico significa un conjunto de ideas que son congruentes y además que están apoyadas en evidencia científica, como la teoría de la evolución biológica. Mucha gente no la acepta porque dice, es una teoría, es una hipótesis. No es una hipótesis, está demostrada y tenemos múltiples formas de demostrar la evolución, ¿sí? Y bueno, pues el pensamiento crítico tiene el objetivo pues, de resolver problemas, resolver cuestiones trascendentales para la vida, para la naturaleza, para el conocimiento propio. El pensamiento crítico lo que nos va a dar es certezas, aunque la ciencia siempre está en movimiento. Y la ciencia tiene, por ejemplo, a diferencia de la religión, la ciencia no tiene dogmas. La ciencia siempre está a prueba y siempre puede cambiar. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, que es ver más allá de lo que creo, abrir la mente y estar dispuesto a ir por encima de mis deseos, porque muchas veces nosotros creemos en lo que deseamos creer. Por ejemplo, las teorías de la conspiración, etcétera, que sí son muy ricas platicarlas, escucharlas, verlas en los videos, pero muchas veces no tienen el rigor científico.
vamos a hablar pues una vez más de los ovnis. Bueno, existen los ovnis, ya lo sabemos. Últimamente Estados Unidos desclasificó 2 o 3 videos de ovnis reales, lo cual no quiere decir que sean extraterrestres. ¿Podrían ser fenómenos naturales? Sí, sí podrían, pero no estoy seguro. O sea, no sabemos qué sean. Ahora, ¿son seres de otro planeta que vienen a visitarnos? Es difícil. Científicamente es difícil probarlo. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad. Pero, mientras no tengamos evidencia, como decía Carl Sagan, la próxima vez que alguien que una nave extraterrestre te abduzca, pues trata de llevarte un cenicero, un instrumento, algo que te dé una evidencia física, ¿sí? Para que pueda ser analizada. Ahora, muchos piensan que los científicos están puestos de acuerdo para que esto no se revele. Yo creo que sería una conspiración muy larga. O sea, yo conozco muchos científicos y pues a ninguno nadie le paga para callar secretos. Y eso es algo que tenemos que entender. No hay una conspiración de los científicos. ¿Podría haber una conspiración de las farmacéuticas? Es probable, pero bueno, pues mientras no tengamos las pruebas, no podemos aseverarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir la mente y quitar prejuicios. Olvídate de todo lo que creías acerca de, por ejemplo, el cosmos, de las especies, de la evolución. Estudia. La evolución es un pleonasmo, pero la evolución ha evolucionado demasiado con la genética, la epigenética y además los múltiples descubrimientos de fósiles que se han dado en los últimos 20 años. Bueno, los fósiles son muy difíciles de formarse, sin embargo tenemos fósiles de especies que obviamente ya no existen. Mucha gente dice, es que son especies que se extinguieron. Bueno, algunas sí, pero otras no, otras evolucionaron. Hablamos de los dinosaurios se extinguieron. ¿Los dinosaurios se extinguieron en realidad? No, o sea, cuando hace 65, 66 millones de años que cayó el meteorito en Chicxulub, parece ser, por muchos datos de que han aportado varios científicos, geólogos, biólogos, científicos de muchas áreas, ingenieros, etcétera, nos hacen ver que ya venían en decadencia los dinosaurios. Hay algo que a mí no me permite pensarlo, porque creo yo que, bueno, sí había mucho dióxido de carbono en la atmósfera, pero también había mucho oxígeno, entonces competían. Sí el planeta era muy caliente, aproximadamente era 6 grados más caliente que el día de hoy, pero parece ser que quien terminó de darle en la torre a los dinosaurios fue el meteorito. Ahora, yo he leído una investigación, he leído a varios, pero recuerdo mucho de un doctor que se llama Philip Gordon, que es de la Universidad de UCLA, me parece, y él habla acerca de que los dinosaurios que se extinguieron fueron todos aquellos que pesaban más de 3 kilos. ¿Ustedes se acuerdan en Jurassic Park, por ejemplo, o en los documentales de Caminando con Dinosaurios, que había dinosaurios pequeños, dinosaurios que pesaban gramos, dinosaurios del tamaño de lagartijas, dinosaurios del tamaño de un conejo, dinosaurios del tamaño de una paloma? Esos dinosaurios no se extinguieron. Esos dinosaurios evolucionaron. Y evolucionaron en lo que hoy son las aves. Las aves como tal, como tú las ves, prácticamente son dinosaurios evolucionados. Hubo un cambio por medio de las mutaciones genéticas que los fueron llevando hacia ser aves. Pero las aves vienen directamente de los dinosaurios
comparten las características de su ordenamiento esqueletal, aunque perdieron la cola, eso es cierto, y tiene una razón evolutiva, porque la cola la pierden para convertirla en una aleta para subir y bajar durante el vuelo. Sé que hay animales, aves marinas, sé como las gallinas que no vuelan, aunque medio vuelan, o lo intentan, pero la mayoría de las aves vuelan. Y lo que era la cola de los dinosaurios hoy es la aleta posterior que levanta o baja, y eso permite que el ave pueda subir o bajar. Si nosotros analizamos el material genético y por medio de la epigenética apagamos y encendemos genes, quitamos unas partes o reordenamos otras, básicamente, epigenéticamente sería encender algunos genes y apagar otros. A una gallina la podríamos convertir en el dinosaurio que la precedió. ¿Vamos a ver dinosaurios nosotros? Sí, sí los vamos a ver, probablemente sí. ¿Y qué van a hacer? Van a ser aves a las que serán modificadas genéticamente, epigenéticamente, para que expresen los genes de cuál, porque todavía esa genética dinosauria que tienen las aves, todavía la tienen. En Chile hubo una investigación muy interesante en la cual se modificó el material genético de, no recuerdo si fueron gallinas, me parece que fueron de gallinas. No dejaron que nacieran por ética, por razones, cuestiones éticas, no lograron que nacieran, pero sí permitieron que dentro del huevo se desarrollaran hasta cierto punto. Posteriormente los esterilizaron y ahí empezaron la investigación y efectivamente encontraron pues una mezcla de ave con reptil, con cola y plumas. Tienen que seguir investigando, pero lograron que las gallinas tuvieran cola. Cosa que, bueno, la colita de las gallinas es de este tamaño. Y yo estoy hablando de una cola más larga. Dentro del huevo, como fetos. Insisto, les repito, nunca nacieron. No nacieron porque por ética científica no se permitió su nacimiento. Tenemos que esperar más, debatir por medio del pensamiento crítico qué tan viable, importante, trascendente podría ser revivir a los dinosaurios. No vamos a ver tiranosaurios, lo más probable, porque ellos sí se extinguieron. Pero sí podríamos ver otro tipo de dinosaurios más pequeños. Dinosaurios que en su momento pesaron menos de 4 kilos, de 3 kilos. Como les decía, las investigaciones dicen que todos los dinosaurios que pesaban más de 3 kilos se extinguieron. Pero aquellos que no, bueno, muchos se extinguieron y algunos evolucionaron. El pensamiento crítico es la capacidad de observar, analizar la información, los datos y proponer soluciones efectivas y llevarlas a cabo. Propuestas científicas reales, demostrables, repetibles en cualquier lugar del universo. Y eso es lo que nos permite el pensamiento crítico. También el pensamiento crítico nos puede llevar a equivocaciones, por supuesto. Y eso es cuando nosotros nos desviamos de la objetividad. Cuando regresamos a tener dogmas. Los dogmas déjenselos a la religión. ¿Son religiosos? Perfecto. Déjenle los dogmas a la religión. La ciencia no tiene dogmas. Pero bueno, pues este es el primer video en mucho tiempo que hago. Y este es para ustedes con mucho cariño. Espero que lo disfruten. Pensamiento crítico. Luego abundaremos más. Ahorita estoy haciendo pues como el primer video en muchos años. Pero sí quiero que se queden con la idea de que queremos que el pensamiento crítico sea abundante en nuestra civilización. Si nosotros tuviéramos pensamiento crítico,
durante muchas décadas hubiéramos destinado mucho de nuestros recursos a la ciencia y hoy tendríamos una sociedad, una civilización mucho más adelantada tecnológica y científicamente y podríamos resolver problemas como el que estamos viviendo ahorita con la epidemia. Entonces, probablemente ya lo hubiéramos resuelto hace muchos años, no lo sé. Hay un dato interesante que es, por ejemplo, la muerte de Hipatia. Hipatia era la bibliotecaria de la Biblioteca de Alejandría. Platón pensaba que el conocimiento solamente podría ser dilucidado a partir de la mente. Y en parte tenía razón, o sea, las ideas vienen de la mente, la creatividad viene de la mente, pero requerimos experimentación y eso es muy importante. La experimentación es fundamental para poder obtener certeza. Y si la experimentación nos permite repetir el fenómeno en cualquier lugar del planeta o del universo, entonces eso se convierte en ciencia. Hipatia de Alejandría, ella propuso por primera vez algo parecido, bueno, no por primera vez, pero ella hizo el compendio, por tanta información que tenía, hizo el compendio de lo que era el inicio del pensamiento crítico y del método científico. Pero los seguidores de Platón, que no creían en la experimentación, pues la mataron, la despellejaron viva. Yo creo que si Hipatia de Alejandría hubiera tenido dos cosas, poder y apoyo, hoy en día tendríamos entre 500 y 1000 años de estar celebrando la llegada de los humanos a la luna. Y no tendríamos apenas unas cuantas décadas de estarlo celebrando. Tendríamos décadas de haber inventado los antibióticos, los antivirales, tendríamos décadas de haber hecho descubrimientos científicos y tecnológicos como las computadoras, etc. Pero bueno, les dejo de tarea, investiguen de Hipatia de Alejandría. Es una historia muy interesante, muy triste, que nos atrasó mucho científica y tecnológicamente. Pero bueno, pues me despido, quiero hacer el video lo más corto posible porque suelo agarrar el micrófono y no soltarlo. Me dio mucho gusto veros, espero que les guste el video y les mando muchos saludos, cuídense mucho y pues hasta pronto. Y disfruten del pensamiento crítico, sean críticos, piensen críticamente y los dogmas no llevan a nada. Cuídense, hasta luego.